Vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5, y el versículo 13. Gálatas, sí, los niños pueden ir saliendo. Gálatas 5, versículo 13. Solo un versículo ahí. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. Y un poquito más atrás, segunda de Corintios capítulo 5, un par de páginas más atrás, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gracia lo cambia todo. O podemos decir también, la gracia nos cambia del todo. Esa es la diferencia. Cuando alguien tiene la gracia de Dios, eso cambia todo en su vida. Cuando alguien tiene la gracia de Dios, eso le cambia a la persona. No solamente cambia lo que hace, sino también quién es, cómo siente, cómo vive, cómo piensa. Es por esto que, al estar pensando en estos días acerca del Evangelio y cómo funciona el Evangelio, estamos centrándonos en esto porque, ¿sabes? El Evangelio es el único poder para salvación que hay. No hay ningún otro poder. No hay ninguna otra manera en la cual Dios trabaja. Dios tiene solamente una herramienta que se llama el Evangelio. Y el Espíritu de Dios lo va a aplicar a nuestras vidas por medio de esa palabra. Por lo tanto, como es el único poder que hay para salvación y el Evangelio consiste en arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, y que el Evangelio es una gracia de Dios, es abrir la puerta al despliegue de la gracia de Dios o al derramamiento de la gracia de Dios, tenemos que saber que esto es lo básico. Y además hemos estado viendo cómo el Evangelio ha sido establecido por Dios no solamente para que nosotros podamos ser salvos, para ir al cielo, para que nuestros pecados sean perdonados, sino que también el Evangelio es el camino, es la manera que Dios ha establecido para nosotros crecer en Él. Nunca nos salimos de la casa del Evangelio. Siempre estamos en una habitación o estamos en otra, pero siempre estamos en la casa del Evangelio. Si te sales fuera de la casa, uf. Y además hemos estado viendo que el Evangelio nos da libertad. No libertinaje, no legalismo, sino libertad. Y como tendemos a la ley del péndulo, venga para allá, venga para acá, venga para acá, venga para allá. El apóstol Pablo dice, hemos sido llamados a la libertad. El libertinaje es, voy a hacer lo que me dé la gana porque no me importa, porque ya estoy bien. Y el legalismo es normas, mandamientos y costumbres de hombres para tratar de agradar a Dios, para tratar de ganarnos el favor de Dios y que Dios nos cuelgue una medalla. Eso está mal. Ni legalismo, ni libertinaje, sino libertad. Y por eso dice Pablo, habéis sido llamados a libertad. Así que ahora usa la libertad para servir por amor. Y los últimos domingos lo hemos pasado mal, lo hemos pasado mal. Yo no lo he pasado bien, no sé si vosotros, si lo habéis pasado bien, pues me alegro por vosotros, pero hemos echado un vistazo a las profundidades de nuestro corazón y no nos ha gustado nada lo que hemos visto ahí. Hemos echado un vistazo, hemos hecho una radiografía según la palabra de Dios para ver el pecado y ver lo que hay detrás del pecado y por qué se produce el pecado, y hemos estado viendo que el arrepentimiento es el método divino, es la medicina de Dios,
es la herramienta de Dios para sanarnos espiritualmente. Y si no hay arrepentimiento verdadero, no hay bendición verdadera. Habrá de fotocopia, habrá de plástico, pero no de vida de Dios. Entonces, hemos estado considerando el arrepentimiento con sus ingredientes principales. Pero hoy, el domingo pasado, fuimos a ver a esos ídolos que mantenemos en el corazón y que compiten por tener el señorío de Cristo. Mira, Cristo es el Señor en nuestra vida, pero nosotros dejamos que los ocupas cojan cierto poder, ciertas habitaciones de nuestra vida. Ah, mira, Cristo es el Señor, sí, pero aquí están algunas cosas que no pienso renunciar a ellas, porque no, oye, esto me gusta y tal, ¿no? Y esos ídolos están restando bendición a nuestras vidas. Y vimos que por la fe nosotros podemos destrozar esos ídolos, llevarlos a la cruz, y Cristo se ocupa de ellos y los destruye. Pero ahora, en esta mañana, si sois pacientes, yo sé que lo vais a hacer, quisiera que echásemos un vistazo a el fruto que el Evangelio trae a través de nuestras vidas. Entonces mira, el Evangelio te cambia a ti, hace que tu relación con Dios y nuestra relación con Dios sea buena, sea correcta, sea lo que Él quiere, pero también el Evangelio va a traer bendición a través de ti, a otra persona, a otras personas, ¿vale? Entonces, el Evangelio tiene que ver con Dios, tiene que ver conmigo, tiene que ver con los demás. Por eso el Evangelio es completo, es un pack completo. Está todo incluido ahí. Y es por eso que vamos a ver hoy la manera en la que debemos entonces poner en práctica el Evangelio nosotros, porque el Evangelio nos transforma internamente y eso también tiene que ver con un cambio externo. Por ejemplo, el que se ha enamorado se compra Colonia de la Buena. Ya no se compra de esas de Colonia de garrafa, de esas de a litro. Pues como está enamorado, ¡ay, que viene mi novia a verme! ¡Oh, que voy a ver a la novia! Entonces voy a comprar perfume del bueno, porque como estoy motivado por dentro por el amor, entonces voy a comprar los bombones que le gustan, voy a ponerme el perfume que le gusta, voy a hacer la comida que le gusta, porque cuando te motivas por dentro, eso te hace que tu conducta haya unos cambios por fuera. ¿Me sigues? ¿Sí? Vale. Entonces, el Evangelio trabaja en la motivación primero, dentro, para después cambiarlo de fuera. No es al revés. No es que tú haces cosas para Dios y así Dios te bendice. No, es que Dios te transforma por dentro. Y el Evangelio tiene que ver primero moviendo tu deseo, tu motivación. Y después eso se va a ver en lo que tú haces fuera, lo que tú y yo hacemos fuera. Entonces mira, vamos a ver hoy dos formas de servir a Dios. Una defectuosa y otra correcta. Una que... y otra... y no que lo diga yo, es que lo va a decir el Señor ahora. ¿Y eso por qué? Porque ante los ojos de Dios hay dos formas de servir. Una es usando el Evangelio de la gracia como la gasolina que te mueve, como el motor que te mueve, como el combustible que te impulsa, o usando la carne, nuestras motivaciones, nuestros ídolos personales, nuestras cosas humanas, y darles un barniz cristiano, pero estar profundamente equivocados. ¿Y qué pasa cuando no tenemos la motivación correcta? ¿Qué pasa cuando no tenemos la gasolina, el combustible adecuado? ¿O qué pasa si lo tienes y se te acaba? Pues que el coche se para, ¿no? Entonces, si el combustible no hay, el tanque está vacío, el coche no va a ir. Y cuando nosotros no tenemos la motivación adecuada del Evangelio llenando nuestro tanque, nos cansamos, o dejamos de servir, o el servicio se convierte en una carga. Madre mía, ir a la iglesia ahora, ¿qué va, hombre? Bueno, ahora tengo yo que hacer esto
para Dios, sí, claro, porque quedé que ir, pero yo aquí... Porque la motivación lo es todo. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. ¿Cómo? Vamos a verlo. Venga. Os voy a hablar de una mujer que se llamaba Marta. Mira, me suena ese nombre. Lucas capítulo 10. Venga, abre la Biblia. Despiértate un poquito que voy a terminar antes de las 4. Así que tú, tranquilo. Has puesto el pavo ya en el horno, ¿no? Déjalo que se va a poner dorado. No te preocupes. Lucas 10, 38 al 42 tenemos aquí una historia maravillosa. Jesús viene a casa de Marta y María, ¿vale? Dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué bueno, ¿no? Bien. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Servir a Dios está mal? No. Dios quiere que le sirvamos. Y tenemos un montón de pasajes bíblicos que dice que servir al Señor con alegría, etcétera. Entonces, servir al Señor está bien. Servir al Señor está bien, lo ha mandado Él, y además hay muchas cosas por hacer. Y si nadie se arremanga y las hace, no se van a hacer. ¿Eso es verdad? Sí. Pero aquí, en este relato, tenemos una tensión entre hacer y escuchar, entre producir y ser lleno. Hay como una tensión ahí porque, oye, Marta había invitado a Jesús a su casa. ¡Qué buena cosa es eso, ¿no? Vente a mi casa, Jesús. Y ella tan contenta de que Jesús viera. Jesús no iba solo, iba con sus discípulos, iba mucha gente con él. Y ella, cuando recibió a Jesús, estaba tan preocupada en que todo estuviera perfecto, en que todo estuviese bien atendido, que se agobió tanto. Pero mira, ¿para qué has invitado a Jesús? Cuando María llegó allí, dijo: ahí está Jesús. Yo me pongo aquí a sus pies y yo quiero escuchar su palabra, porque si no, ¿para qué? Lo más importante para mí es escuchar a Jesús, a ver qué dice, que Él es el Hijo de Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Pero Marta está muy ocupada con muchas cosas, y entonces sabemos que su actitud no era correcta porque Jesús le llama la atención. Hay un tipo de servicio, o hay un momento en el servicio al Señor que deja de ser algo movido por el amor para ser no una fuente de gozo, no una fuente de amor, no una fuente de gracia, sino una carga, un trabajo, una labor, un esfuerzo. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando servimos a Dios por obligación. Esto hay que hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. Voluntarios. Vale, venga. ¿Qué ocurre? Porque cuando servimos a Dios por una obligación, es una carga. Es que no, realmente tú no lo quieres hacer. Te lo han impuesto ahí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Vale, pues no hay más remedio. También cuando servimos a Dios, usando nuestro servicio como una manera de ganarnos el favor de Dios. Yo la verdad es que quiero que me toque la lotería sin echar, o echando un número. Si yo voy a 10 cultos de oración seguidos, eso Dios lo va a valorar bien. Y seguro que Dios me va a bendecir. Y claro, como nunca sabes cuándo Dios va a estar contento con tu servicio, porque tu servicio y el mío tiene defectos de fábrica, ¿vale? Entonces eso te frustra
Y el servicio al Señor se convierte en una carga frustrante también. O cuando queremos usar nuestro servicio al Señor para que los demás nos vean. Ahora van a ver cómo se limpia de verdad la iglesia. Porque verás, aquí vienen algunos a limpiar la iglesia y dejan unas telarañas ahí, pero ¿qué eso qué es? Bueno, cuando llego digo, he limpiado yo hoy, Entonces el servicio al Señor se convierte en una carga porque la motivación es que los demás me vean. Oye, tengo unas ganas de participar, que se me vea y tal. Eso es muy importante. Que vean que yo puedo, que yo valgo. Y como tengo un complejo de inferioridad porque no estoy agarrado al Evangelio donde Dios me dice quién soy, sino que estoy escuchando a los demás. Y son los demás los que opinan, y no Dios, sino los demás. Entonces necesito venir a la iglesia para sentirme bien. En el trabajo no soy nadie, en la casa no soy nadie, pero en la iglesia mando yo. Vaya, tú verás, en esta iglesia hay muchos dones. Don Francisco, Don Emilio, Don Wilmer. Mira que hay dones aquí, Y esas motivaciones no son el verdadero servicio a Dios. Y ahora, permíteme que te haga unas preguntas incómodas. Es que el Evangelio en un sentido es incómodo, ¿sabes? Si no, nos iríamos al mundo, que no tiene ninguna incomodidad. Pero verás, dice, permíteme que te pregunte, yo es una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo identificamos si en nuestros corazones estamos sirviendo a Dios por razones incorrectas? ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, no vamos a esperar que venga alguien y nos diga, tú lo estás haciendo por orgullo, tú por ganarte el favor de Dios y tú porque no hay más nadie que lo haga. No podemos esperar eso. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Es bueno hacerse una pregunta. ¿Estás enfadado con otros porque los otros no sirven? Si estás enfadado porque otros no sirven y no hacen lo que tú crees que debían de hacer, eso es porque no estás sirviendo de verdad al Señor. Segunda pregunta. ¿Te consideras mejor porque tú estás sirviendo y el otro no? En el fondo de tu corazón dices, yo sí que soy un buen cristiano, pero el cansino para comer sí viene, pero para trabajar nunca viene. ¿Crees que Dios se agradaría más en ti si le sirvieras más? ¿O se desagradaría de ti si le sirvieras menos? Porque si crees eso, tú no estás confiando en la cruz y en Cristo para tu salvación, sino en tus obras. Si yo le sirvo mucho al Señor, el Señor me ama más. Pero si no le sirvo mucho al Señor, el Señor se enfada conmigo y me pega. Entonces, ¿tú en quién confías? Tú no confías en la cruz. Tú confías en ti. En lo que tú haces, no en lo que Cristo ha hecho. Y luego, ¿no sería bueno dejar algunas cosas que estás haciendo de mala manera y sentarte a escuchar al Señor? ¿Te sentirías mal si de pronto no pudieras servir? Eso demuestra mucho. Suponte que no tienes en la iglesia nada que hacer de lo que tú sabes o puedes hacer, y te dice el pastor de la iglesia, mira, siéntate ahí y escucha. ¡Ay, con lo que yo valgo! ¡Con los dones que tengo! Pero mira, la iglesia no es Operación Triunfo. En la iglesia no estamos para ver quién deslumbra más. La iglesia es la comunidad de los cristianos, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. No estamos aquí para competir. No estamos aquí para relucir, para brillar. Para reflejar a Cristo, sí. Si no estamos movidos por el amor,
servir y compartir el Evangelio va a ser una obra humana y a Dios no le vas a convencer. Recuerdo una conferencia misionera que fuimos el hermano Ulises y yo, y llegó un predicador allí, sacó el látigo, el látigo de la palabra, ¿sabes? Que creo que es peor que el otro, porque el otro se te va el dolor. A veces el látigo de la palabra no se te va el dolor. ¿Me sigues, no? Sacó el látigo y dijo: bueno, Jesús ha dicho: id de predicar el Evangelio a toda criatura. Vosotros no estáis compartiendo el Evangelio. Hay aquí cristianos que no están compartiendo el Evangelio todos los días. Como no estáis compartiendo el Evangelio todos los días y estáis desobedeciendo a Cristo, estáis en pecado. Y si el mismo que ha dicho no matarás, ha dicho que tienes que predicar. Así que si no predicas, eres como un asesino. Cuando oímos eso, le digo a Ulises: vamos a tomarnos una caña por ahí fresquita, muchachos. Ya hemos terminado hoy ya lo que teníamos que oír. Vámonos de aquí. ¡Qué barbaridad! O sea, tenéis que predicar porque entonces el infierno se os abrirá debajo de vuestros pies. Estáis en pecado. Y no sé cuántas cosas más. Eso es ser movido por la ley, ser movido por la legalidad y no entender el Evangelio para nada. El Evangelio no son latigazos, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el poder, la dinamita de Dios, es lo que impulsa de dentro para afuera. No simplemente: oye, esto no lo haces, hazlo, venga, muévete. ¿Qué haces? Que eres muy vago, venga, estás ahí dormido, levántate y sirve. Eso no es la iglesia. Eso no es el Evangelio. Y andar juzgando a otros por lo que hacen o lo que dejan de hacer. Pero mira lo que dijo Marta. Marta le dice: Señor, mira qué injusticia. Mi hermanita aquí sentada escuchando tu palabra. ¡Qué bonito! Y yo preparando la cama, preparándote la comida, preparando tal y sirviendo aquí con un afán y una cosa porque le vienen muchos invitados. Y ella es muy contenta de servir. Pero Jesús, ¿qué le dice? Tú estás afanada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. O sea, el verdadero servicio nace de los pies de Jesús. No nace de lo que la gente ve, ni siquiera de la necesidad que hay, sino de Jesús, de sus pies. ¿Lo entiendes? En la iglesia muchas veces decimos: nos falta gente nos faltan hermanos para poder ir a cantar a la residencia de ancianos. El año pasado fuimos menos. ¿Qué vamos a hacer? Regañarle a la iglesia. ¿Con que no queréis ir a cantar a la residencia de ancianos? Somos la mar. Eso no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer si queremos nosotros servir al Señor cantando en la residencia de ancianos, evangelizando a los niños en Socuéllamos en el verano? Todas esas cosas que hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? No es hablar, es orar. Porque lo que queremos es que el Señor mueva con su Evangelio, con su palabra, con su Espíritu, el corazón de vuestro para servir. Porque si no, ¿de qué vale? ¿Me seguís? Sí. Vale. Ahora vamos a ver el ejemplo positivo. Zaqueo, hombre bajo, fue que nunca más creció. Al árbol verde se subió para ver al Salvador. ¿Te acordáis, no? Sí, algunos sí. Los de la vieja escuela. Muy bien. Capítulo... En Lucas también, echa un vistazo ahí. Lucas 19. Él procuraba ver a Jesús. No vamos a leerlo, yo lo voy a resumir rápido. Tú conoces la historia. Este hombre era bajito, publicano, deseaba ver a Jesús, oyó que Jesús venía, se subió al árbol para ver a Jesús mejor y él quería ser un espectador de Jesús. Qué sorpresa se llevó, ¿no? Cuando Jesús se para delante de él, le dice: Zaqueo, ¡oh! ¿Me conoce? Baja, porque es necesario. Mira esto. Es necesario que yo pose en tu casa.
No es opcional, no es conveniente, es necesario. Y él se baja del árbol. ¡Oh, cómo no! ¡Qué maravilla! Ahora me van a mirar mejor en el barrio, porque me ha venido Jesús a mi casa. Pero mira, este hombre, el publicano, ¿qué era un publicano? Un publicano era un extorsionador, un chantajista, un sinvergüenza, un ladrón, un traidor, un codicioso de ganancias deshonestas. Era alguien proscrito, alguien que todos odiaban. Sin embargo, Jesús entró en la casa de este hombre. ¿Qué pasó en esa casa? No lo sabemos. Sí sabemos lo que pasó en él. Dice la historia que se levantó de la mesa después de haber estado con Jesús en esa cena. Y de pronto dice, ahí donde se ve la gracia, ¿no? De pronto dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y a aquel que le defraudé, le devuelvo cuadruplicado. Mira, la ley de Dios decía que si tú le defraudas a alguien, engañas a alguien, tienes que devolver el 20% de intereses, ¿vale? O sea, si le engañas a alguien y le has cobrado de más, tienes que devolverle el 20%. Eso dice la ley de Moisés. El 20% es una buena cantidad para resarcir al otro, para compensar a aquel que les ha engañado y para que aprendas de que no se debe de engañar. ¿Sabes lo que hizo Zaqueo? No se lo dijo a nadie. Jesús no le dio un manual de instrucciones. Ahora que usted me ha recibido en su casa, sigue usted las siguientes instrucciones. Póngase de pie, vaya a hacer... No. Él, esa gracia llegó a su corazón y la gratitud movió de tal manera su vida que de pronto ese hombre coge el ídolo del dinero, el ídolo de la codicia, coge ese ídolo y lo destruye. Cristo va a su casa, entra no solo en su casa sino en su vida. Y de pronto ese hombre dice, voy a devolver al que le robé el 400%. ¿Has oído bien? No el 20%. El 400% de lo que le robé. Cuadruplicado. Entonces Jesús dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Porque este hombre es un hijo de Abraham, es decir, uno como Abraham, uno que creyó. Uno que por la fe caminaba. Pregunta, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué servía al Señor de esa manera? ¿Por qué quiso dar los bienes a los pobres? ¿Por qué quiso devolver todo esto? ¿Por qué se gozó en hacer todo eso? Y nadie le obligó, nadie le dijo firma aquí para hacerlo. Esas son las condiciones. Si no lo haces no te vamos a bautizar. Si no lo haces no te vamos a tal. No, salió de motu propio. Salió porque... ¿Por qué? Porque cuando la gracia de Dios te cubre, solo puedes bucear. ¿Sí? Cuando la gracia de Dios te cubre, solo puedes bucear. Cuando la gracia de Dios es profunda, solo puedes nadar. Ya no puedes caminar, tienes que nadar. Tienes que navegar. Y la gracia del Señor inundó a Zaqueo y Zaqueo dice, mi vida es de Dios ahora. Y yo he sido un sinvergüenza, pero eso se terminó. Yo he sido un avaro, un codicioso, un extorsionador, pero eso se acabó. Ahora yo camino por la gracia. ¿Ves la motivación? ¿Y ves el orden? Primero escucha a Cristo, está ahí, y después Él dice, Señor, aquí estoy. Mira, los corintios tenían unos cuantos defectos, pero eran generosos. Tenían un montón de defectos, pero eran generosos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, creo que es primera o segunda, no me acuerdo. 2 Corintios 8:1. Dice que ellos, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, las iglesias de Macedonia, no los corintios, las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios dice que les impulsó a dar, no conforme a sus fuerzas, ofrendar para los hermanos desamparados, los hermanos hambrientos de Jerusalén. Ellos mandaron una ofrenda a través de Pablo y otros hermanos. Dice, dieron no solo conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. ¿Por qué hicieron eso? Por la gracia de Dios. La gracia te cambia, la gracia lo cambia todo. La gracia hace que tú no tengas el Dios del dinero por encima. La gracia hace que no seas un avaro ni un codicioso, sino un generoso.
La gracia hace que vayas mucho más allá de lo que la ley exige, mucho más allá de lo que otros puedan demandarte, mucho más allá de lo que otros te puedan mandar a ti, mucho más allá de lo que puedas imaginar, porque la gracia es imparable. La gracia te transforma de tal manera que ves amigos donde antes veías enemigos, ves familiares donde antes eran extraños. La gracia de Dios lo cambia todo, nos cambia del todo. Y ese es el motor del verdadero servicio. Mira, es costumbre en muchas iglesias que se invite a un pastor de otra iglesia para que le hable a la gente del diezmo. Porque claro, si yo le hablo a la iglesia de que es bueno diezmar, aunque no sea una ley para imponerla ahora, pero es una norma que es positiva, ese es mi criterio. Pero si yo hablo de la iglesia, en la iglesia del dinero, me matan. El pan como hermanos, pero el dinero como los extraños. Y si yo le digo a la iglesia que necesitamos aumentar las ofrendas para abrir una obra nueva en otro lugar, etcétera, apoyar a un obrero del Señor o cualquier otra cosa, como se me ocurra decirle eso a la iglesia, me pone la maleta a la puerta. Voy a llamar a un pastor famoso, a uno que no tenga nada que perder. Oye, Jeremías, ¿es usted el pastor Jeremías? Sí. Venga usted a nuestra iglesia porque está llena de avaros, de roñosos y de no sé cuánto. Entonces, háblale de las ofrendas una semana entera. Entonces viene el pastor Jeremías, hermanos, la ofrenda, sermón de la ofrenda número 1, sermón de la ofrenda número 2, bueno, primero se duermen, después se enfadan, después se despiertan y después se ignoran. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué mueve a alguien a ofrendar? La gracia. No la ley, no los sermones, la gracia. Y mira, la gracia yo no la fabrico, viene del cielo. Yo te traigo la palabra, oro a Dios, clamo a Dios, eso es todo lo que puedo hacer. Pero yo no te voy a decir a ti, tiene usted que diezmar, ahí le vamos a dar un cajón con su sobre. Si no lo haces, Dios te lo demandará. Yo estoy limpio, yo lo hago, usted haga lo que quiera. Porque aquí funcionamos por la fe que obra por el amor. Y los hermanos de Macedonia, cuando se enteraron de la necesidad que había de los hermanos de Jerusalén, ellos no dijeron, bueno, me sobra €1 aquí, voy a echarlo para los hermanos de Jerusalén. Dice que dieron más allá de sus fuerzas, se privaron de cosas legítimas ellos para poder bendecir a otros. Dice Pablo, hermanos, que sepáis la gracia de Dios tan grande, qué maravilla, es algo increíble lo que el Señor ha hecho con las iglesias de Macedonia, porque dieron de todo corazón. Y además dijeron los hermanos de Macedonia, Pablo, que nosotros queremos ofrendar también, ¿eh? Ah, sí, sí, que nos hemos enterado que los hermanos de Jerusalén, no los conocemos de nada, no tienen Facebook ni nada, no sabemos quiénes son, pero nos hemos enterado que los hermanos de Jerusalén se mueren de hambre. Hay una calamidad grandísima en Jerusalén y en Macedonia vivimos bien. Vamos a mandar allí Pablo, por favor, dice que con ruegos le dijeron a Pablo, Pablo, ¿cómo podemos ayudar? Dinos cómo podemos hacerlo, que queremos hacerlo. Son nuestros hermanos, son nuestra familia. Queremos ayudar, queremos ofrendar, Pablo. Pablo dijo, bueno, pues lo que el Señor ponga en vuestro corazón, y dieron más allá de sus fuerzas. Y sin embargo, en la iglesia tú te encuentras a personas que jamás ofrendan. Pero tienen dinero para el café, tienen dinero para el bar, tienen dinero para el móvil, tienen dinero para lo que ellos quieren. Me parece muy bien, yo no estoy en contra de eso. Pero no ofrendan. ¿Y por qué? ¿Qué necesitan? A mí no me necesitáis, le necesitáis a Él. A Él. Cuando Él gobierna en tu corazón, sale de ti. Mira, a mí nadie me ha enseñado que yo tengo que ofrendar. En mi iglesia jamás se habló de la ofrenda, ni se habló del diezmo.
Pero yo cuando me convertí a Cristo, leyendo la palabra, digo, mira, lo hacían, oye, pues, ¿cuánto gano yo? Yo ganaba poco en aquella época. ¿Cuánto tengo yo? Pues en esta parte la voy a dar al Señor. La gracia lo mueve. Y termino. Bueno, ¿ves? Solo una cosa es necesaria, le dijo Jesús a aquella mujer. ¿Y qué es la de falta? El amor de Cristo. Nada más. Porque la renovación de tu vida, la renovación de tu ser, de tu mente, la liberación de tus ídolos, de los míos, viene por la gracia. Si yo tengo el ídolo de el bienestar, de la comodidad, el ídolo de cualquier otra cosa en mi vida, va a ser la gracia que lo va a terminar con eso. Nada más. Y entonces tú encuentras libertad. No usas tu libertad para hacer lo malo. Usa tu libertad para servir por amor a otros. Y ese es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no es poner normas para que sirvamos al Señor, sino es servir al Señor y después pondremos alguna norma si hace falta. No es hagamos normas para servir, sino como estamos todos sirviendo, pongamos alguna norma para organizarnos, claro, para no venir todos al mismo día o no hacer todos la misma cosa. Tenemos que organizarnos, pero porque hay vida. Primero viene la vida y después viene el orden, pero primero tiene que haber vida. Y sabes, hay montones de libros que hablan sobre cómo se tiene que organizar una iglesia. A ver, el pastor, los diáconos, los ancianos, la alabanza, la tesorería, la obra social, no sé qué, no sé cuál. Vamos a hacer aquí un organigrama, pongamos aquí en orden dónde va cada uno y pongamos a cada persona ahí. Y yo he hecho eso porque me lo enseñaron y como yo era medio estúpido, pues lo hice. Y en una iglesia que yo pastoreaba, en una iglesia ya que ya tenía casi 200 miembros, empezamos con 30 o 40 y ya llegamos a tener casi 200 en Canarias. Cuando llegamos allí, pues un día nos juntamos el consejo de la iglesia. Oye, aquí hay que poner a trabajar a todo el mundo, porque eso de que un cristiano venga aquí y caliente la silla, eso, vamos, venga. Y nos pusimos al activismo. Es decir, en vez de Zaqueo, fuimos a Marta. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Un desastre absoluto. Porque no es así. Dios no trabaja de fuera adentro, sino de dentro afuera. Termino contando esta historia y vamos a cantar ese cántico de gloria, gloria, aleluya, a Cristo da Lord. Ponlo ya. Había un muchacho cristiano, que tenía inquietud sobre compartir el Evangelio, porque decía, el Evangelio es maravilloso, el Evangelio es una buena noticia, pero a mí me da corte de compartirlo. Voy a orar a ver cómo lo voy a hacer. Entonces estuvo orando al Señor y pensó en la China. Y dijo, bueno, Señor, yo creo que puedo ir a la China a compartir el Evangelio. Y fue a hablar con su pastor. Y le dice, hermano, he estado orando a Dios porque tengo inquietud de predicar el Evangelio, sé que tengo que anunciar el Evangelio, y el Señor ha puesto en mi corazón que vaya a la China. Y el pastor, era así un poco gracioso, le dice, no has oído bien, ha dicho a la vecina, ha dicho, no a la China. Y pensamos que para servir al Señor hay que ser no sé qué. No, es que en tu corazón tú tengas el anhelo de, movido por el amor de Cristo, servir a otro. Y ese muchacho pensó, bueno, tengo al vecino, el vecino tiene 60 años, yo tengo 20 y pocos años, a él le gusta la música que a mí no me gusta, no me une nada a él. ¿De qué le hablo a ese hombre? ¿Cómo le hablo del Evangelio a ese hombre? A ver, voy a coger los folletos, pero cada vez que iba a acercarse a él, me da corte, pero me va a mandar a freír espárragos. Pero ¿de qué hablo yo con este hombre? Este hombre no tenemos nada en común. Entonces recordó el Evangelio. La fe obra por el amor. El amor de Cristo nos impulsa. Y entonces oró a Dios. Y el Señor empezó a decirle, Señor, dame sabiduría para hablarle a mi vecino del Evangelio. Y el Señor le dijo, ámalo.
Ama a tu vecino. Si le amas, encontrarás la manera de predicarle el Evangelio. Entonces empezó a orar ese muchacho: Señor, dame amor por mi vecino, preocuparme por él, ayudarle lo que pueda. Y finalmente se presenta a su vecino: vecino, mire, yo hace poco que estoy aquí, usted tiene 60 años, yo soy un joven, pero quiero que sepa que yo le aprecio a usted. Si usted necesita algo de mí, por favor, dígamelo. Venga para mi casa, tómese un café conmigo. Empezó a amar a su vecino y de una manera natural le dijo: ahora yo le quiero contar cómo yo conocí a Cristo. ¿Tiene usted un momento? Sí, claro, dime. ¿Lo ves? Necesitamos amar a las personas primero. No ir como máquinas, como robots. Bom, 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 bom. Buenas, soy evangélico, tengo usted un folleto. No, amar a las personas primero, ser movidos por el amor. Y entonces marcharemos como el ejército del Señor. Como dice, no con ejércitos gana la victoria el Señor. No dice ahí, ¿no? Sino con ¿qué? Con el Espíritu. Vamos a levantar, vamos a cantar al Señor.